Ya estamos aquí, contentos, dándole gracias al Todopoderoso por darnos el espacio, el lugar, el momento de cómo poder compartir con todos ustedes esta hermosa palabra que cada día nos fortalece, nos llena de más convicción, de más seguridad, y el objetivo es bendecirlos a través de ella. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda mi familia y de todos los hermanos, a todos los bendecidos en el mundo entero, a esas 2.685 personas que se dignaron a crecer en el conocimiento de la palabra. Felicitaciones. Y aquí estamos para poder seguir bendiciendo a cada uno de ustedes. Primero, felicitaciones a Victoria Tapasco, ahí en Tuluá, que cumpla muchos años, pero muchos, pero al lado del Señor Jesucristo. Que crezca en la vida del Espíritu y que alcance las metas y el objetivo, y que Él le dé el privilegio de alcanzar sus metas, objetivos y propósitos. Muchas, pero muchas felicidades a usted, a su esposo, a sus hijas, a sus suegros y a todos sus cuñados. También felicitamos o saludamos a la esposa de mi amigo, que ya partió, pero que lo llevo en mi corazón, Antonio, en la Ciudad de México. A la hermana Nicolasa, bendecida con toda bendición espiritual, a usted, a sus hijas, y también a la hermana Rigorosa, ahí en la Ciudad de México, y a Martín. También a la hermana María Bobby, que están siempre conectados, creciendo en el conocimiento de la verdad. Y a todos los bendecidos en el mundo entero. Hoy quiero compartir con ustedes, así nos ve Dios ahora en este tiempo, como les voy a describir. Titulé así para poder mostrarle a usted cómo lo ve su Creador y cómo usted debe de verse y de confesar lo que usted es aquí en la tierra. Le compartía yo a mi esposa, más que todo, que está más cerca de mí, que no es fácil hacer que el alma del ser humano vuelva a su estado normal. A la inocencia. Pero no es imposible. No es fácil para que ella vuelva nuevamente al principio de donde partió.
No es fácil, no es fácil. Recuerda que en la primera dispensación el hombre en el huerto del Edén era inocente. Que quiere decir que tenía una mente sin ciencia. Una mente sin conocimiento corrompido. Pero al desobedecer a su creador, adquirió ese conocimiento corrompido. Y Dios se separó del hombre. Y le dijo, serás sacado del huerto, el reposo del Edén, para que de ahí en adelante te ganes el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a ser polvo. Y eso es lo que hemos visto hoy. El desarrollo, la preparación de cada persona para determinada función en el mundo natural. Pero pocos son pocos que quieran volver al estado original en su mente. Por eso es que ha sido tan difícil hacerle entender a las personas cómo alcanzar éxito en el Evangelio del Cristo resucitado. No ha sido fácil en mis 30 y pico de años que llevo enseñando. No ha sido fácil. Pero no es imposible, siempre y cuando la persona preste atención, adquiera el conocimiento, crezca en la vida en el Espíritu y se sumerja en el agua pura de la palabra. Mientras eso sucede, nosotros como ministros competentes de un nuevo pacto, seguimos enseñando, bregando, tratando de hacerle entender a la persona que hay algo mejor de lo que ellos encontraron en el mundo natural. Que hay una manera bien especial de salir de la rutina, de la esclavitud, del trajín, de la agonía, del padecimiento, de ver la cantidad de inconformidades que hay en la tierra. La solución para ello es regresar al Creador. Entonces te dije que el título de la enseñanza de esta mañana es Así nos ve Dios ahora, en esta dispensación del Evangelio de la Gracia. ¿Cómo? Primero, nos ve que somos iguales a Él. Iguales a Él. Te invito a que abras la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, y vamos a ir entrando a la palabra, porque el tiempo aquí es corto por estos medios. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, el amor de Dios, para que tengamos confianza en el día del juicio. Sinónimo, fe. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Tú ves? Cuando habla aquí de juicio, no es juicio de condenación, de llevarte al infierno, de ponerte frente al diablo, de la muerte, de esto y etcétera, etcétera. No, porque eso ya no existe dentro del Evangelio de la Gracia. El juicio aquí es la corrección personal.
¿Y sabes por qué la corrección personal? Es como cuando a alguien no le gusta que le apliquen una inyección, a pesar que es pasajera, porque le duele el chuzón, no sabe cómo va a reaccionar. Es similar a cuando la persona regresa y cae en las manos del Creador. Al caer en las manos del Creador, Dios no lo va a aceptar tal cual como es Él o como llega del sistema. Una mente atrofiada, pensando mal, pésimo, hablando mal, tratando de subsistir de lo que aprendió en el mundo, tratando de cómo poder verdaderamente estar parado en medio del ambiente que ha adquirido. En el reino no es así. Entonces, cuando Él comienza a corregirle paulatinamente a la persona comienza a hablar todo lo contrario de Dios. Entonces Él dice, bien claro ahí, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza, sinónimo de fe, en el día del juicio, de la prueba, de la perfección. ¿Qué quiere decir? Si tú eres amante al dinero, cuando Él te cierra las puertas te dará como para que puedas subsistir, pero no te concede el deseo de que estabas acostumbrado a hacer. Entonces Él tiene que tomar, porque como eso ya es una debilidad y eso está metido en el hombre o en el ser humano, eso lo desvía, el afán, la ansiedad, la preocupación, olvidando lo que dice la palabra. La palabra dice bien claro en Santiago, en Proverbios, en Eclesiastés, que el amor al dinero es prácticamente el fin de una persona. No es malo tener dinero. Usted puede adquirir. Lo malo es que el dinero usted lo domine. Entonces, con esa mentalidad, usted no puede estar en el reino. A pesar que Él lo ve como usted, como Él es, usted tiene que cambiar. Ahí en el Salmo 82, Él confirma que somos igual a Él. Salmo 82, versículo 6. Dice Dios, yo dije, vosotros sois dioses. ¿Ah? Y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Qué está haciendo Dios? Comprobando que somos en la tierra la imagen de Él cuando regresamos al origen de su partida. Entonces, ¿qué pasa con la persona que no ha regresado? Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Espíritu. Y entonces el hombre natural, para tratar de subsistir o darle vida a su espíritu para estar en pie, se llenó de todo lo secular en el mundo natural. Pero llega el tiempo en que la persona no se sacia de lo que adquirió, de lo que hace. Se siente deprimido, se siente triste, porque etcétera y etcétera no lo pudieron sacar del estado de depresión que tiene. Porque el espíritu que Él colocó en nuestras vidas no se puede llenar con nada de lo natural. Por eso Él dijo, vosotros sois dioses, espíritu.
Y ese espíritu solamente se llena con la palabra, con el regreso al origen de nuestra partida, donde entramos a tener confianza, tenemos seguridad. Cuando vamos adquiriendo la vida plena en el espíritu, somos dioses, porque empezamos a demostrar la justicia de Dios que opera en cada uno de nosotros. Comenzamos a instruir, a capacitar, no esperando nada de nadie, sino sirviéndole al reino como hijos obedientes para ver a las personas reinar en vida, que tengan la capacidad de sortear toda adversidad, toda situación, toda queja que los ha alcanzado. Por eso él dijo, vosotros sois dioses. ¿Qué está haciendo él? Devolviéndonos lo que se perdió en el huerto del Edén, el señorío. El aparecido le quitó con la mentira el señorío a Adán, donde estábamos todos encerrados. Al quitarle el señorío se perdió todo. Por eso fue que Jesús de Nazaret tuvo que venir para rescatar ese señorío, para que nosotros fuéramos señores dentro del reino de Cristo, o dentro del reino de Dios, para señorear sobre toda situación adversa, sobre toda circunstancia, sobre todo problema, sobre todo conflicto. Nos devolvió el señorío, por eso es que nosotros somos dioses. No para que nos prendan velas, no para que nos prendan veladoras ni los sigan, pero somos dioses para hacer la justicia de Dios en la tierra, para indicarle al ser humano que la vida natural que ha alcanzado en el mundo entero no le funcionará eternamente. En cambio, el evangelio que nos lleva a regreso del origen de nuestra partida perdurará eternamente y para siempre, y no veremos muerte. Entonces, eso es lo que él dijo. Entonces, Jesús de Nazaret, que estaba experimentando la vida del Padre, dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 34 y 35. Observa lo que dice. Jesús les respondió en el verso 34 a todos los que estaban preguntando, a todos los que lo estaban hostigando. Usted sabe, a los judíos, que comenzaron a tomar piedra para tirarle a él. ¿Por qué? Por el hecho de decir que él era Dios. Lo iban a apedrear. Entonces dice el versículo 35, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, vosotros sois dioses. Sí, llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser, ¿qué? Quebrantada. Entonces, él le estaba diciendo bien claro ahí, en el versículo 35 y 34. En vuestra ley, que quiere decir en el Salmo 82:6, ¿verdad? El término ley era aplicado a veces a todo el antiguo pacto, a todo el Antiguo Testamento, que usa la palabra Dios Elohim, el Eterno, con respecto a los hombres que ya eran la imagen de Dios en la tierra. Le dijo él a los judíos, bien claro, todos los que regresan, los que vuelven al origen de su partida, son dioses. Son dioses.
Ellos son mis representantes en la tierra. Muchacho, ellos son los representantes míos en la tierra. Ellos son los que van a hacer justicia. En ellos yo me voy a mover. En ellos yo voy a manifestarme de una manera bien especial. Para que ustedes no se les vayan a oponer a ellos. Le iban a dar piedra a Jesús de Nazaret por el mero hecho de llamarse Hijo de Dios y llamarse Dios mismo. Entonces, esa es la razón de Primera de Juan, que así como Él es, somos nosotros en este tiempo. ¿Qué dice el Salmo que somos? Dioses. Como dioses, hijos del Altísimo, respaldados legalmente por la palabra, siempre y cuando nosotros hayamos pasado el examen. Esto no es cuestión de decir, de motivar a una persona exteriormente. El anhelo y el deseo del Creador es precisamente para eso estableció y predestinó, conoció y le trazó la carrera a cada uno de los que íbamos a estar en Cristo. Que cuando las personas oigan, nosotros hablemos diferente en todo el sentido de la palabra. Que hablemos con claridad, que mostremos la realidad y transmitamos el pensamiento del escritor. Amado hermano, amado pastor, consiervo, esté donde esté, usted y yo, siempre y cuando usted esté haciendo lo correcto, somos dioses, hijos del Altísimo. Y si somos dioses, en breve se manifestará Cristo en nuestras vidas a favor de todo lo que nosotros vayamos a hacer. Créame eso, porque eso está escrito. Somos dioses, así nos ve Dios, como dioses, porque hemos regresado al origen de nuestra partida. 2. Fuimos predestinados en amor. El amor de Dios no es el amor del ser humano, que es condicional. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 5. Oído, escuche y retenga. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si Él no nos hubiera amado, no nos había adoptado como hijos en Jesucristo el Señor. Así es sencillo. Así es sencillo. Por eso Él dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Si Él no nos hubiera amado, no nos hubiera dado la existencia. No nos había conocido, no nos había seleccionado, no nos había llamado, no nos había justificado, ni perfeccionado. ¿Les dice bien claro ahí? Que para poder ser adoptados nos marcó de antemano. Nos conoció en su amor. Sea Dios nos escogió y luego nos marcó con su espíritu. Por eso nos llama dioses. Y ahora dice, como fueron dioses, son dioses y que ustedes fueron predestinados porque yo los conocí antes de la fundación del mundo. Ahí está. Antes de la fundación del mundo. Y el destino de nosotros era Cristo.
Cristo Jesús. Al destinarnos o predestinarnos, nos trazó la carrera. Por eso fuimos preparados para que cuando nosotros regresáramos al origen para ser hijos, oído, escuche y retenga, hijos de Dios, aún antes de marcarnos así como cristianos o como criaturas de Dios, necesitamos ser regenerados. Por ejemplo, con todo lo que yo aprendí en el sistema, no podía llegar yo con esa mente a decirle a la gente que yo aprendí a trabajar así, a trabajar aquí y allá, y con la malicia, y con esto, y con la cantidad de cosas, ¿no? Yo sabía de antemano que yo era vasija de Él. Él es mi alfarero. Yo soy el vaso de honra para Él en este tiempo. Por eso soy ministro competente de un nuevo pacto. Entonces, mi lenguaje tiene que ser diferente a la gente del sistema. Te lo dije. No tenemos que copiarle a nadie. No tenemos que ponerle arandela a la enseñanza. No tenemos que traer que alguien dé testimonio, como hace el sistema religioso, para que la gente crea. No es la persona, es Dios en la persona que actúa por su actitud, a pesar de que no esté en la gracia. Dios lo amó, por ello le dio la existencia. No es cuestión de la imposición de mano, ni la echada de aceite, ni la reprensión del diablo. Que la persona vuelve nuevamente otra vez a hacerse. Es Dios en la persona, mostrándole a la persona que Dios está con ella. Por eso se libera, por eso se sana. Pero no es que otra persona sea más poderosa en el espíritu que yo. Tenemos el mismo espíritu y tenemos la misma palabra. Dice que si no hay una regeneración en la persona, es imposible que pueda estar en el reino. En el libro de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de fundar el mundo, antes de darnos la existencia, nos guardó, nos protegió en los lomos de nuestro Padre, de generación en generación, porque Él no permitió que tú nacieras allá en Siria. ¿Por qué Él no permitió que tú nacieras en otra parte? Medita en ello. Entonces, Él dice bien claro, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Ah? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificar quiere decir sellado eternamente y para siempre, honrado para determinada tarea en la tierra. Vaya a los originales, hermano.
Vaya, no se conforme con lo que yo le enseñe. Siéntese a estudiar la palabra. Y vea que usted no es cualquier cosa. Que usted es la imagen de Dios en la tierra. Que usted fue predestinado. A usted le trazaron la carrera. Usted lo que tiene que ser es regenerado en su manera de vivir, en su mente, para que usted pueda hablar una lengua clara, para que usted pueda dirigir lo que Dios le encomendó desde antes de la fundación del mundo. Colosenses. Abba Padre. Colosenses 1:15. Dice 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús de Nazaret. Ya Jesús no está, te lo dije el miércoles. Jesús era el Verbo. El Verbo era con Dios. Se metió, creyó. La palabra metida en Jesús de Nazaret. Ya Jesús cumplió el diseño para la cual fue destinado o predestinado. Era quitar el pecado, destruir al diablo, destruir la muerte, quitar el sistema religioso, los 613 mandamientos. Con esa sola ofrenda ahí en el madero, oído, con esa sola ofrenda en el madero nos hizo a los santificados perfectos eternamente y para siempre. Esa era la tarea de él. Entonces el Verbo se hizo carne, y carne es logos, logos la palabra. La palabra. Y ese es el fin, y eso es lo que él dice, bien claro ahí. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, que no te va a formar roncha lo que te voy a decir. Si la palabra está en ti y en mí, como la estamos haciendo crecer, porque yo no ando con la Biblia aquí como desodorante. La Biblia la tengo metida dentro de mi ser. Toda no. Pero sí le puedo hablar yo con la Biblia de la persona a cualquier persona verdaderamente que quiera un consejo mío. Pero yo no cargo la Biblia como desodorante para comprobar que soy cristiano. Que me conozcan por la enseñanza. Porque muéstreme usted alguno de los discípulos que llevaban Biblia y llevaban enseñanzas escritas. Ninguno. Jesús no les dio libretos, no les dio escritores, no les dio nada por escrito. Todo fue una información. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer los que eran verdaderamente espirituales. Eso que te lleven una Biblia de canto dorado y te la abran para que tú impresiones qué Biblia tan linda, qué Biblia tan hermosa. El que la lleva no la conoce. Y es mejor adquirirla, tenerla guardada y poder decirte, la palabra dice así, abre tu Biblia. Y en el otro texto la palabra dice así, abre tu Biblia. Y así es. Pero el hecho no es recitártela. El hecho es vivirla. Entonces, cuando hay una manifestación de esta, o de esta manera, a Dios le agrada. Porque ¿qué somos de Él? Representantes de Él en la tierra.
Dice bien claro, a fin de que todos nosotros, o todo nuestro ser, incluyendo nuestros cuerpos, sea completamente, oído, transformados para ser verdaderamente hijos de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, 23. Dice: y no solo ella, oído, escucha y retenga, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, oído, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Transformación, cambio. No, la cosa no es exterior, la cosa es interior. El cambio interior, para eso fue que fuimos predestinados. Nosotros no hemos cambiado porque tenemos un conducto de leyes dentro del ministerio de la gracia. No. El director, el maestro, el instructor de nosotros es el Espíritu de Dios, que le hemos dado crédito, que sabemos que vivimos precisamente es por Él y hablamos por Él. O Él habla por nosotros. Él es el que se dirige porque Él tiene ya vida en nuestros cuerpos. Yo por ejemplo, yo no saco una enseñanza para impresionar a nadie. Mi tarea es educar a las personas, a que aprendan a depender del Creador. Así como yo he crecido, también van a crecer ellos. O tal vez mejor. Predestinados. Por eso fuimos predestinados para ser transformados, corregidos, instruidos, capacitados a través de la palabra. Tercero, observa el error número 1 del sistema religioso en general. Cuando una persona nueva entra, lo primero que le dicen a ella es que tiene que ser bautizada y le dan un año de clases para meterlo al agua. Como que si el agua santificara a alguien. El agua hidros no santifica a nadie. Un año para lavarlos, para decirles que ellos son santitos. Dice la palabra, escucha, que nosotros ya fuimos lavados y santificados eternamente y para siempre. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, y por el Espíritu de nuestro Dios. Vuelvo y leo. Ya habéis sido, dice, y esto era alguno, mas ya habéis sido lavado. Lo de antes, los versículos 9, 10. Entonces cuando estás ahí, que uno trata de buscar la justificación como le enseña el hombre natural, arrodíllese,
Pida perdón. De pronto usted ha pecado. De pronto usted ha hecho esto, lo malo. Ayune para tratar de buscar ¿qué? Esto. Ya nosotros hemos sido lavados. Ya nosotros hemos sido santificados. Ya hemos sido justificados en el nombre del Señor. Dice Jesús. Ya Jesús no está, pero Él lo hizo para que nosotros nos sumerjamos en la palabra que es el agua pura, que nos va a presentar delante del Creador sin mancha. Eso es lo que dice Efesios 5, 26 y 27. Para presentarlo como una iglesia pura, sin mancha. Ahora, lo que describe aquí, que ya hemos sido oídos, lavados, santificados y hemos sido justificados. Ya nos lavaron. Y como nos lavaron con el agua pura de la palabra, por eso nos santificaron, que quiere decir que nos apartaron del sistema y ya estamos prácticamente justificados. Por eso es que somos la justicia de Dios en la tierra. Si a nosotros no nos inculparon, no nos condenaron, no nos señalaron, ¿por qué nosotros tenemos que condenar, señalar o juzgar? Esa no es mi tarea, ni debe de ser la tuya. Ya fuimos santificados. En contraste con el lavamiento y la santificación y la justificación. Oído, escuche y retenga. Mencionados en el libro de Juan. Ahí en la primera carta del libro de Juan. Vamos a ver si es aquí. Capítulo 1, versículo 7. Todavía tenemos tiempo de aclarar un poquito más. Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, conocimiento, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo error que nosotros hayamos cometido. Hebreos capítulo 10. Para poder redondear todo esto. Hebreos capítulo 10. Muchacho. Versículo 29. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuimos santificados, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Lee, aprende, que todos los que han rechazado la sangre de Cristo son los que hacen sacrificios en el mundo entero. Imagínate el castigo. Yo no sé cómo irá a ser, pero habiendo Él ya proveído para nuestro bien, nosotros rechacemos
verdaderamente lo que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo para hacer una realidad hoy en día en el Evangelio de la Gracia. Romanos capítulo 3. Voy hacia adelante, porfa. Versículo 24. 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Dios, Cristo la unción y Jesús la palabra. A quienes Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿por qué los recuerdan a las personas? Que usted está en pecado, por eso no le va bien. ¿Ah? El lavamiento y la santificación y la justificación aquí no son llevados a cabo, oído, con la sangre, de modo objetivo. De modo objetivo, sino que son el lavamiento subjetivo. Subjetivo. El objetivo se denomina, oído, el fin al que desea llegar o la meta que la persona pretende alcanzar o lograr. Y el subjetivo es el que se basa en los sentimientos de las personas. Entonces, son el lavamiento subjetivo. Es la regeneración de las personas conforme al poder de la palabra. La palabra es el agua pura. Es la única que santifica, purifica. Por ejemplo, observa ahí en Tito, capítulo 3, porque es que el tiempo me va cogiendo y si me voy quedando, me voy quedando. Tito capítulo 3 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿de qué? Del Espíritu. En el Espíritu. Quiere decir que si vos llegaste aquí y vos no le has dado vida al Espíritu, por eso te llamó el Dios. Vosotros sois dioses. Porque al reconocerlo a Él como nuestro único Creador y Salvador, se metió en el espíritu nuestro. ¿Por qué? Porque necesitaba una transformación interna. Por eso te he dicho yo que cuando tú vayas a orar, a declarar la palabra, si tú no lo conoces a Él a través de la Escritura, si tú no tienes palabra para hablar con Él, tú seguirás igual como en el mundo natural. Porque el mundo natural reza. Y la oración que hacen los sistemas religiosos la asocia con pedir. Hay que pedirle a Dios. No, a Dios no hay que pedirle nada. Él todo lo estableció para que nosotros, cuando tuviéramos vida en el Espíritu y hubiéramos sido regenerados, entendiéramos que quien tiene que traer lo establecido por Dios soy yo, a través del poder de la confección de la palabra, a través del Espíritu. Muchacho, ¿cómo tú vas a llegar ahí a la presencia de Él y te vas a arrodillar? Bueno, hay un reconocimiento, eso es cosa tuya. Pero yo creo que de obligarse uno
es derretirse confesando la palabra. ¿Cómo tú vas a llegar a decirle, Señor, perdóname todos mis pecados? Si ya te los perdonó hace 2600 años. Derramó sangre, puso a su hijo para que lo castigaran en el madero, le quitaran toda la piel para que tú tuvieras vida cargando a él el pecado tuyo. Y vas a decirle ahora, en pleno siglo XXI, en el Evangelio de la Gracia, que él perdone todos tus pecados. Muchacho, eso es tener por inmunda la sangre de Cristo. O vas a llegar allá y decirle, Señor, mira, Señor, tanto sufrimiento, tanta cosa. ¿No dijo él en la palabra? No tengan temor del mundo. Yo también estuve en el mundo, tuve aflicciones. Me persiguieron, me condenaron, trataron de destruirme antes de llegar al madero. Pero no tengan temor. Si yo vencí al mundo, ustedes también lo vencerán. ¿O no dice la palabra? Claro que dice. Ahora llegar allá, Señor, mira a mi mamá, mira a mi papá. Señor, perdóname porque me enojé con ellos. Hombre, ese es un conocimiento natural. Lo que es que honrar al padre y a la madre. Honrarlo no es estarle lambiendo ni estar metido en la casa de ellos. Honrarlo es decirle, Padre, gracias por esos vehículos. Ellos guardaron, Señor, mi esperma, tú los guardaste en los lomos de mi padre y me entretejiste en el vientre de mi madre. Hoy vivo por tu voluntad, hoy vivo porque me guardaste, no me abortaron, Señor, porque tengo propósitos, tengo metas, soy la imagen tuya aquí en la tierra, nací de nuevo en Cristo Jesús para poseer lo que a mí verdaderamente me pertenece, lo que tú estableciste en el mundo espiritual para mí. Quiero traerlo bajo el poder ¿de qué? De la palabra. Pero eso llegar a echarse 3 golpes ahí en el pecho y llorar, tratar de moverle los sentimientos, no, Él está en su eternidad. De acuerdo tanto que Él compró una almohada de esas plásticas, compró gafas oscuras y un sombrero bien ancho y se compró unas pantalonetas y una toalla de esas y se fue a la eternidad a descansar. Allá está ahí recostado, está sentado con gafas oscuras viéndonos correr a nosotros. A ver si somos o no somos, hermano. Entonces dice bien claro ahí. Eso es lo que dice en el versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu de Dios. Versículo 7. Para que justificados por su gracia, muchachos, viniéramos a ser ¿qué? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Yo no creo que tú leas y no entiendas ahí. Por eso fue que te predestinaron. Romanos 15. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 16, dice, oído, escucha y retenga, Romanos 15, 16, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu de Dios, el Ruach Kodesh. ¿Por qué yo no leo Espíritu Santo? Ya tú lo sabes. Ya tú lo sabes. Ya lo colgué en la página, te expliqué, te envié. Entonces tú tienes que volver nuevamente ahí. Yo leo el Espíritu de Dios porque eso es lo que dice en Génesis.
Cuando empezó él, el Espíritu de Dios se movía y se movía. Ahí no dice Espíritu Santo, busca quién le añadió Espíritu Santo. Por ende sabemos nosotros que Él es santo. Busca, no comas entero. ¿Dice bien claro ahí? ¿O no dice? Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles. Es la tarea nuestra. Traerlos de regreso, pero con una buena explicación. No con arandela, no copiando, siendo honestos. Problema si la voz suya es así, hable, pero no copie. No decir, Señor, como el cura ese, te doy gracias por el día que llegó y por la noche que va pasando. No, tú no tienes que copiar nada. Preséntate a Él y dile, Padre, aquí está, tu palabra dice. Y listo. 1 Corintios, donde empezamos, capítulo 6, versículo 11. Dice, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Ya. Ya, para terminar, cuarto punto. Ya. Oído, fuiste predestinado. Lo más importante de todo esto es que fuimos conocidos por Dios. Si no hubiéramos conocido por Dios, tú no me hubieras conocido a mí. Este negrito tan elegante. Nariz aguileña, ojos verdes. No te hubiera yo conocido a ti como un rey, como un sacerdote, como un ministro competente de un nuevo pacto, como una reina, como un vaso. Lo más importante fue que nos conocieron. Por eso estamos en Cristo. Por eso estamos en el Evangelio de la vida eterna. Por eso estamos en el Evangelio donde no existe infierno, ni diablo, ni condenación, ni pecado. Porque todo fue quitado. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Voy terminando. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahí no dice Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? La palabra metida en mi ser. Eso es lo que dice Juan capítulo 6, versículo 63. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Y eso es lo que él dice. Bien claro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos por la formación juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para esto fuimos predestinados. Para esto fuimos conocidos con este fin y con este propósito. Solamente que Él es sabio, que Él entiende, comprende que el mundo ya está desajustado. Muchachos, la creación está gimiendo, quiere conocerte a ti como verdadero hijo de Dios, como verdadera hija de Dios, que traces bien la palabra, que enseñes, que no copies, que no imites a nadie, que seas tú auténtico, porque cuando tú naciste, el molde tuyo lo deshacieron, volvió a ser polvo. Pero naciste para hacer la imagen de Dios en la tierra y para estar ¿qué? Bendecidos.
Primera de Pedro, capítulo 1, wow, versículo 18 y 19. Oído, escucha y retenga. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera o de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y sin contaminación. Oído, sabiendo que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos, oído, de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que dice la palabra. Eso es, para eso fuimos nosotros predestinados, para heredar, dominar en el reino. ¿En el reino de quién? De Jesucristo el Señor. Ahí está, hermano. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede declarar? Si todo está prácticamente concluido. Ahí está en el libro de Mateo un ejemplo para terminar ya. Para terminar ya nos vamos. No quiero ser cansón. Mateo capítulo 25, versículo 34. Versículo 34 dice: entonces la determinación es de él. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de vuestro Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí cuando estaba yo, entonces los de la izquierda que son de Petro no entran. No, yo no estoy hablando de política. A mí no me interesa la política. El que determine es Él. Y nosotros somos herederos. Herederos. Lucas capítulo 12. Me gusta esto. Versículo 32. Dice: no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le plació, oído, daros el reino. Ya tenemos ese reino. Nosotros ya tenemos ese reino. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice: oído, escucha y retenga. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud mediante ella sirvamos a Dios agradándole ¿qué? Con temor y reverencia. Ya tenemos ese reino. Y en este reino no operan sino los predestinados, que son los sacerdotes y los reyes. El rey no mendiga, el rey no se la pasa pidiendo. El rey ordena y el sacerdote oficia. Habla, enseña, corrige, instruye, capacita a todo el que verdaderamente quiera aprender a depender de ¿quién? De su Creador. Ya estamos libres de obras muertas. Ya las obras aquí no sirven. Ya no sirven las obras aquí.
que un ayuno, que el bautismo no sirve, no funciona dentro del reino de Cristo. En Romanos capítulo 11, versículo 6, termino. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Decídase, decídase. ¿Se queda en el vacío o entra al reino? ¿Dice o no dice? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en el reino de Cristo donde nosotros estamos, ahí somos más que vencedores. Somos más que vencedores. En el reino estamos completos. Vivimos por la fe puesta en la palabra. Vivimos bajo la unción. Tenemos la capacidad de discernir quién habla la verdad, quién habla con rectitud, quién verdaderamente está ceñido a la palabra para que su boca hable. Por su boca hable el Espíritu de Dios y nos pueda ministrar a nosotros, que somos ¿qué? Espíritus metidos dentro de un cuerpo, representando ¿a quién? A nuestro Creador. ¿Qué dijo Él? Vosotros sois ¿qué? Dioses. Hijos del Altísimo. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Entonces, en toda esta cantidad de argumentos naturales, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si no nos hubiera amado, nosotros no estábamos hoy en día en vida. Nos amó, nos predestinó, nos guardó en los lomos de nuestro Padre, nos puso en el vientre de nuestra madre. Hoy somos una realidad para que la gloria de Él sea manifestada a través de ¿qué? De lo que nosotros hemos recibido dentro de ¿quién? Del reino, para la gloria de Él. Amén. Así nos ve Dios, para que tú te veas también ahí, para que no tires la palabra a un lado. En este Evangelio de la Gracia, tú y yo somos dioses. Tenemos el señorío, la autoridad, la capacidad de organizar conforme a la voluntad de Él todo lo que compete al reino. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amados, los declaro bendecidos, los declaro completos, los declaro reinando en vida. Los declaro poseyéndolo todo, aunque no tengan nada. Siempre arriba, nunca abajo. A ustedes y a mí nos pusieron por cabeza y no por cola. No somos mendigos, somos hijos del Altísimo. Bendecidos con toda bendición y los amo en el Señor para la gloria de Él. Bendecidos con toda bendición.